Bueno, en la clase del día de hoy, continuando con nuestro curso de bases para la exégesis y hablando el tema del contexto, hablando de los géneros literarios dentro del tema del contexto de la escritura, pues vamos a hablar hoy de las narrativas. ¿Qué es este género literario que es muy abundante en la Biblia y que nos vamos a topar con él continuamente, ¿sí? Las narrativas. Entonces, la Biblia contiene más literatura del género narrativo que de ningún otro estilo literario. Dicen los académicos que más del 40% del Antiguo Testamento es narrativo, y el Antiguo Testamento pues tiene 3/4 partes de la Biblia. Aparte, en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, por ejemplo, pues también es de este género narrativo. Los evangelios tendrían que ver también de ello, aunque tiene sus características también muy particulares que vamos a ver. Las narraciones bíblicas nos cuentan cosas que sucedieron. Su propósito es mostrar a Dios en acción y en medio de su pueblo. Las narraciones glorifican a Dios, nos ayudan a entenderlo, a valorarlo y nos presentan una descripción de su providencia y protección. Hay diferentes niveles en esta cuestión de la narración. Tenemos que ver estas narrativas en diferentes niveles. El nivel superior, la trama superior, digámoslo así, en la Biblia, es el plan universal de Dios realizado a través de su creación. Normalmente se le ha dado algunos nombres a esto. La historia de la redención se le ha mencionado de alguna manera en algunos otros autores, ¿sí? Que tiene que ver la trama así más básica o la descripción más general, pues en 4 etapas: la caída, la creación, la caída, la redención y la restauración. Estas 4 etapas podemos verlas en la Biblia. Lo que esto significa es que hay una sola trama en toda la escritura. La Biblia trata de una sola cosa, y es de esto, de este plan del Señor, del reino de Dios, ¿verdad? A través de toda la escritura. La creación, la caída y todo lo que se desarrolla hasta llegar a la redención en Jesucristo y la restauración en Él, ¿sí? Entonces, esta es la trama general de la escritura. Hay una sola línea, ¿verdad?, que es importante contemplar cuando estudiamos cualquier texto y cualquier narrativa en la escritura. Si lo aislamos de esto, pues vamos a errar en nuestra interpretación o nos vamos a perder de mucho, ¿no?, en la interpretación, y terminaremos nada más con simples moralejas o mensajes moralistas sin encontrar de plano la narración completa, ¿no? El otro nivel que sigue de narración es el nivel medio. Como los aspectos claves de este nivel se centran, sobre todo en el Antiguo Testamento, en Israel. Dios se ha revelado al hombre y formó un pueblo a través del cual ha revelado quién es Él y qué quiere, ¿no? Desde el llamamiento de Abraham hasta los años después del exilio, hay diferentes etapas, ¿verdad?, y diferentes situaciones que se van dando a través de la historia de este pueblo llamado Israel, ¿verdad?, que Dios formó. Y cómo a través de él vamos conociendo del Señor, porque Él se ha revelado a través de esta historia, ¿no?, del pueblo de Israel. Ellos tuvieron esa bendición, fueron formados por el Señor para ello, para que Él se revelara y nos mostrara. Tuvieron las promesas, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no?, esa bendición de conocerlo, de conocer su ley, conocer sus promesas. Ellos las conocían, fueron protagonistas en primer lugar, ¿no?, en esa primera fila, diríamos, ¿verdad?, de todo esto que el Señor les concedió, y a través de todo ello lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Este es otro nivel medio de la narración, y hay un nivel todavía más inferior, ¿verdad?, no porque sea nivel inferior en cuestión de calidad, sino, digámoslo así, como un zoom. Hay un centenar o centenares de historias, de narraciones sueltas, que la vida de José, que la vida de David, que Esther, que Nehemías, todas estas historias que están ahí en las narrativas del Antiguo Testamento están dentro de esa historia de nivel medio que es el pueblo de Israel, y este está dentro de todo este plan
que hablábamos superior de la historia de la redención. Entonces, todo ello está concatenado, ¿sí? No son historias sueltas para darnos nada más mensajes moralistas, sino todo ello tiene que ver con una sola trama en general. No debemos perder de visión todo esto al estudiar una narrativa. Obviamente, tampoco debemos esperar encontrar en una de estas historias todas las enseñanzas sobre el plan general, ¿verdad? Hay aspectos que se ven revelados en ella, ¿verdad? Por eso vamos a ver cómo tratar el estudio de la narrativa. Dice, no hay nada malo en el estudio de alguna narración por separado. Ahora bien, para obtener su sentido más completo y a lo que apuntan, hay que considerar tal narración en su contexto más amplio. Es lo que estamos diciendo, cada una de estas historias está dentro de un contexto más amplio, de cómo Dios está usando a un pueblo para revelar algo todavía más amplio, que es este plan general, que es este reino del Señor, que es esta historia de la redención en su nivel general, ¿no? Que es la trama, la historia de la que realmente une todo en la Escritura, ¿sí? Muy bien. Lo que no es la narrativa del Antiguo Testamento, no siempre enseñan directamente. Las narrativas no siempre enseñan directamente. Ponen énfasis en la naturaleza de Dios y su revelación con un método distinto al de partes doctrinales o legales de la Biblia. Hay lugares donde la Biblia habla sobre leyes y claramente ves lo que Dios prohibió ahí en esas leyes al pueblo de Israel, ¿sí? Hay lugares donde claramente se habla de una doctrina, pero las narrativas no son ese lugar. Es un método distinto de enseñar. No quiere decir que esas doctrinas no estén presentes ahí y no podamos aprender de ellas ahí, pero es un método distinto para aprender de ellas ahí, porque no son directamente mencionadas ni enseñadas como dijeron. Aquí ustedes pueden ver la soberanía de Dios, o aquí no va a decir así, aunque se pueda ver la soberanía de Dios en la historia que estamos estudiando y aprender de la soberanía de Dios en esa historia que estamos estudiando, no viene explícitamente mencionada. Es una forma distinta de enseñarlo. Y no es imprescindible tampoco que cada uno de los episodios dentro de una narración tenga que tener su propia aplicación. La narración tiene cierto movimiento, tiene una superestructura que enfoca un solo mensaje. En esa narración en la que estamos viendo vamos a ver ciertos aspectos, no todos los aspectos del plan, no todo lo que debemos conocer, pero algunas cosas se van a encontrar y se van a aprender en cada una de estas narraciones. Hay que evaluar la narración como una unidad completa, no por cada una de sus partes. Esto es parecido a lo de las parábolas. No podemos buscar que cada aspecto de una narrativa, por ejemplo de alguna historia con David, con Goliat, y querramos encontrar un significado a cada parte de esta historia. La lanza significa esto, las piedras significan aquello, la onda significa esto, y encontrar eso, y querer hacer de eso un significado de cada parte. No, la historia tiene una enseñanza y apunta a algo en específico, toda esa historia. Y no debemos tratar de hacer que cada una de sus partes tenga un significado diferente u oculto también dentro de la narrativa, ¿sí? Muy bien. Principios entonces para la interpretación de este tipo de género literario. Dice, una narración del Antiguo Testamento no enseña directamente una doctrina, ya lo vimos ahorita. Una narración del Antiguo Testamento usualmente ilustra una doctrina que se enseña en otra parte usando proposiciones. Hay doctrinas que podemos aprender en otras partes de la Escritura donde nos hablan de ellas claramente y directamente, pero en una narración, en una historia, las vamos a ver ilustradas en la vida, en la experiencia de alguien, ¿sí? Las narraciones informan lo que pasó, ojo aquí, informan lo que pasó, no necesariamente lo que debió haber pasado, ni lo que debe pasar todo el tiempo. Yo comentaba con algunos hermanos sobre este punto, cómo algunas personas quieren justificar una vida desordenada, por ejemplo, tener muchas mujeres, porque dicen que en la Biblia viene, como David o Jacob, o ellos tuvieron muchas mujeres, o tuvieron varias mujeres. Ya ven, ahí está en la Biblia, y si está en la Biblia, entonces yo lo puedo hacer. Las narrativas nos informan lo que pasó, no necesariamente lo que debió haber pasado.
ni lo que debe pasar todo el tiempo. Lo que los personajes de las narraciones hacen no es necesariamente un buen ejemplo para nosotros. Por lo regular va a ser al revés, lo opuesto. Por lo regular vamos a ver a los personajes en la escritura con todo y sus pecados y con todo y sus defectos. Por ejemplo, cuando hablamos de la familia de Jacob y vemos la disfuncionalidad de esta familia, o sea, preferencias, favoritismos, celos, intento de homicidio dentro de sus propios hijos de Jacob, por toda la dinámica complicada que se estaba dentro de la familia de Jacob. Pero a pesar de todas estas condiciones, y a pesar de esta condición de pecado, incluso en su familia, y de todas estas acechanzas e intentos contra José, por ejemplo, de matarlo, a pesar de todo esto, Dios usa a esta familia para llevar a cabo su plan redentor. Yo me pongo a pensar, si yo fuera parte del pueblo de Israel años después y viera hacia atrás la historia de esta familia y dijera, de aquí venimos, y cómo llegamos hasta donde estamos, solamente hay una respuesta: por la gracia de Dios, obrando a través de una familia que no era perfecta. Y por eso, hermanos, lo que vemos aquí, el ejemplo de ellos no necesariamente es algo que tenemos que imitar. Tenemos el ejemplo de David, cuando adulteró con Betsabé, e incluso mandó a matar a su esposo tremendamente. La Biblia y las narraciones de la Biblia nos presentan las personas tal y como deben presentarlas. Sí, presentan sus virtudes, pero también presentan sus pecados, sus condiciones, y muestran precisamente cómo es que Dios está interviniendo en la vida del hombre pecador. Entonces tenemos que tener cuidado de no tomar equivocadamente las narraciones y las historias de la Escritura. La mayoría de los personajes de las narraciones del Antiguo Testamento y sus acciones pues son, como ya dijimos, imperfectos, son pecadores. Pues la mayoría son todos en realidad. David es un pecador, Jacob, José, todos vamos a ver la necesidad de la intervención de un Dios de salvación en sus vidas. La gracia de Dios en sus vidas es necesaria, porque si no fuera por su gracia, ninguno de ellos hubiera prevalecido. Entonces, no siempre se nos dice el final de una narración si lo que ocurrió era bueno o malo. Se espera que podamos juzgar bien con lo que Dios ya nos ha enseñado directa y categóricamente en la Escritura. Todas las narraciones son selectivas e incompletas. Es lo que el autor inspirado pensó que era importante que nosotros supiéramos. O sea, no vamos a tener todos los detalles que a lo mejor nos surgen preguntas sobre, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? El otro. En ocasiones me hacen preguntas, ¿y aquí cómo pasó esto? Bueno, en la Escritura viene lo que necesitábamos saber para el propósito que el autor tenía en mente que conociéramos. No van a venir, no es un escrito científico, como a lo mejor un científico esperaría que le dieran un reporte académico. No son eso. Es una historia, es una escritura en la que pretende algún objetivo, comunicar algo, enseñar algo, y los elementos que incluye esa narrativa son aquellos que permitirían cumplir con este propósito. No todas las preguntas ni todas las cosas que quisiéramos nosotros tal vez conocer o tener curiosidad van a aparecer ahí, ¿sí? Va a aparecer lo que era necesario para comunicar el propósito con ese texto, ¿sí? Las narraciones no se han escrito como soluciones a todas las cuestiones teológicas, tampoco. Tienen propósitos limitados y específicos. Como decíamos, las doctrinas aparecen, ¿sí?, ilustradas, pero no están ahí puestas las narrativas o las historias para darnos toda la enseñanza sobre una doctrina en particular. Las vamos a ver ahí reflejadas, pero obviamente no es un compendio de doctrina. Las narraciones son explícitamente o implícitamente, las doctrinas son explícitamente o implícitamente mencionadas en ellos, ¿verdad? En todos los casos, Dios siempre es el héroe de las narraciones bíblicas, y esto es importante por lo que hemos visto hasta ahorita, como los hombres que participan en estas narrativas son pecadores, como es Dios el que está interviniendo y obrando a través de sus vidas y revelándose a través de las experiencias que están viviendo estos hombres con Dios.
lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dios es finalmente el héroe de las narraciones bíblicas. No es David, no es José, no es Daniel. Ellos no son los héroes. El héroe, el actor principal es Dios dentro de las narrativas. Dios está revelando a través de sus hechos y sus palabras que vemos mostradas en estas narrativas dentro del Antiguo Testamento y obviamente también dentro del Nuevo Testamento. ¿Sí? La enseñanza explícita es aquella en la cual el narrador inspirado dice claramente, por ejemplo, Jehová estaba con José. Ahí claramente está diciendo el texto, Jehová estaba con José. La presencia del Señor, el Señor acompañaba a José. Eso es algo que está explícitamente escrito. Pero la enseñanza implícita está en la historia. Como decíamos hasta ahorita, es una ilustración de alguna doctrina y alguna enseñanza. Pero no se declara abiertamente. No lo va a ver usted escribiendo, aquí usted puede aprender sobre esta doctrina, sobre esta enseñanza, o que Dios es así. Se va a ver ilustrado, pero no lo va a decir explícitamente. Se ve implícita en la historia, pero no se lee en ella. ¿Sí? Implícito significa que el mensaje se puede entender con lo que se dice, aunque no se exprese con muchas palabras. No se trata de descubrir cosas que nadie puede entender. Ojo ahí también, aquí no estamos tratando de encontrar en las narrativas algo oculto. La tarea consiste en tomar nota de todo lo que la narración dice en realidad, directa o indirectamente, pero nunca por comunicación mística o privada. Ni estamos buscando encontrar códigos ocultos ni nada, porque eso no es lo que el propósito de las narrativas ni de los textos bíblicos. Aquí están para mostrarnos y revelarnos acerca del Señor de una manera ilustrada a través de las vidas y del actuar de Dios en estas personas. Usted siempre puede aprender mucho de estas narraciones de la Biblia, pero nunca debe suponer que Dios espera que usted haga las mismas cosas que hicieron los personajes de la Biblia, ni que le ocurra a usted lo mismo que a ellos. ¿Qué significa esto? Que porque Josué fue y le mandaron a darle 7 vueltas a Jericó, bueno, una vuelta cada día y luego el último día 7 vueltas a Jericó para que las murallas caigan, se espera que usted debe entender que usted tiene que ir a darle 7 vueltas a su trabajo o al lugar donde tiene un problema. No es así como se entiende y se debe interpretar. No se espera que usted haga las mismas cosas que Josué, pero sí va a encontrar en esa narrativa, va a aprender quién es el Señor, cómo obra el Señor, qué espera el Señor de nosotros, y va a poder entender, entonces, conocer al Señor y aplicar eso en la escritura, en su vida personal. Pero no se espera que usted haga las mismas cosas que hizo Josué, ni tampoco debe esperar que le ocurra a usted lo mismo, que vayan a caerse las paredes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de estudiar las escrituras y no entenderlas de esta manera. ¿Sí? Como les decía en la lección anterior, estamos hablando de estos temas basados en el libro de la lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee y Douglas Stewart. Un excelente material. Ahorita vimos una panorámica muy rápida, muy general, muy concisa, pero ustedes pueden encontrar más detalles en este excelente libro y en algunos otros más para profundizar de la escritura. Que el Señor les bendiga.